¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que no reconoces a la persona que ves? Tal vez fue un gran cambio en tu vida, una ruptura, un giro en tu carrera, una mudanza o incluso simplemente la sensación de que algo no está bien. Esa sensación rara y desconcertante como si llevaras puesta una identidad que ya no te queda, pero sin tener ni idea de con qué reemplazarla. Si esto te suena familiar, estás en lo que yo llamo el medio desordenado. Ese espacio incómodo y confuso donde ya no eras quien solías ser, pero tampoco sabes quién estás empezando a ser. Todos esos roles y etiquetas que antes le daban estructura a tu vida, tal vez se hayan desmoronado y ahora te sientes a la deriva y totalmente abrumado. Y no solamente es el bajón emocional, sino que puede sentirse más como esa crisis de identidad. Y te preguntas, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Y es muy tentador sentarte a esperar ese momento de claridad repentina, ese momento de eureka. Pero te lo digo con honestidad, la claridad no llega esperando, llega actuando. En este video quiero compartir contigo un reinicio práctico de solo 10 minutos. Y no es una solución mágica que vaya a arreglar todo de la noche a la mañana, pero sí es un primer paso poderoso y una herramienta que puedes usar ya mismo para recuperar un poco del control y empezar a avanzar. Antes de entrar al reinicio de 10 minutos, hablemos del mayor obstáculo que nos deja estancados, la idea de que necesitamos un plan perfecto para empezar. Y es que cuando estás en este medio desordenado, pensar en grandes metas o proyectos puede parecer demasiado complicado y los pasos pequeños parecen muy inútiles. ¿Qué diferencia podría ser escribir un diario o probar un hobby por una hora? Y entre ese conflicto se crea un ciclo donde no haces nada. Quedas atrapado entre tengo miedo de elegir mal y la sensación de que los pequeños pasos no te sirven para nada. Y esto es lo que pasa cuando esperas a tener claridad. Nos enseñaron a pensar que primero debemos tener una gran visión clarísima para actuar, pero en realidad a veces es al revés. Actuar es lo que te puede generar la claridad, ya que el movimiento genera impulso y ese impulso es lo que te empieza a guiar. Así que este primer paso es soltar esa necesidad de que tengas un plan de 5, 10, 20 años que sea impecable. No necesitas tener todo resuelto, más bien una secuencia de pequeños pasos que con el tiempo van construyendo una nueva realidad. Aquí es donde empieza nuestra estrategia, este marco sencillo para romper esa inercia y crear el impulso. El primer paso es elegir. Y tu única tarea es elegir una acción pequeña, solo algo que te dé esa chispa, un poquito de energía o hasta un simple interés. ¿Y cuál puede ser esta acción? Bueno, aquí tienes algunas ideas. Puedes escribir algo, abrir simplemente un cuaderno y escribir lo que tengas en la cabeza. Desahógate, escribe unas palabras sueltas o la letra de alguna canción que te guste. Haz algo con tus manos. En este mundo tan digital, crear algo físico puede ser muy reconfortante. Dibuja en un cuaderno y empieza un mini scene sobre algo raro que te gusta. Compra un cuaderno y dedícalo a tus ideas. Crea una página de ahora. Puedes abrirte un blog gratuito o un Google Docs y titúlalo con lo que estoy haciendo ahora. Escribe brevemente lo que estás explorando. Envía un mensaje sin presión. Puedes escribirle a alguien que admiras solo para decirle que te gusta lo que hace. La clave es que elijas algo tan sencillo que parezca muy absurdo no hacerlo. Y hablando de pequeños pasos, sé que puede ser útil tener una pequeña guía. Y por eso creé una mini guía digital gratuita con 30 preguntas de journaling pensadas para ayudarte a navegar en este proceso. Puedes descargarlo totalmente gratis desde el enlace en la descripción. Una vez elegiste tu acción, pasamos al segundo paso, planear. Y el plan entero es este. Pon un temporizador de 10 minutos. Eso es todo. Este temporizador es tu mejor arma contra los dos grandes enemigos, el perfeccionismo y la saturación mental. Tu mente te dirá que 10 minutos no son suficientes para hacer nada importante, pero justo por eso funciona.
Cuando el inicio es solo 10 minutos, la presión desaparece y no estás escribiendo un libro, solo escribes por 10 minutos. La procrastinación ama los proyectos grandes y vagos, pero 10 minutos, cualquiera puede hacerlo. No se trata de lo que crees durante esos 10 minutos, sino más bien del cambio que ocurre cuando demuestras que puedes empezar. Así que elige tu acción, pon el temporizador y durante esos 10 minutos dedícate solo a eso. Cuando suene puedes parar o seguir si así lo prefieres. El tercer y último paso del reinicio es compartir. Y sí, puede que este sea el paso más intimidante, pero también es uno de los más poderosos. Compartir no significa que publiques en redes para todo el mundo. Significa sacar tu trabajo de tu cabeza y dejar una huella visible de que estás en movimiento. Y esta evidencia también te sirve a ti, para que así veas tu camino, tu progreso, tu paso a paso. ¿Te da miedo compartir tus avances? Bueno, es normal. Por eso también puedes elegir el nivel de exposición que te haga sentir seguro. Nivel 1, súper privado. Mándale tu trabajo a una persona de confianza, una foto, un audio, un link. Nivel 2, un poco más público. Publica en un grupo pequeño o en tu lista de mejores amigos de Instagram. Y nivel 3, público. Compártelo en tu red principal, blog, LinkedIn. Cuesta, pero es donde más conexiones, incluso retroalimentación, puedes recibir. Sentirse perdido no es una señal de que has perdido tu tiempo. Casi siempre es una señal de que has superado tu antigua versión y que ya es hora de hacer espacio a tu nueva versión. Así que repasemos el reinicio una vez más. Primero, elegir una acción pequeña que se sienta un poquito viva. Segundo, planear. Pon un temporizador de 10 minutos y concéntrate solo en eso. Tercero, compartir. Muestra lo que hiciste de la manera que te haga sentir seguro. Confía que al tirar de un solo hilo empezarás a encontrar el camino. Avanzas antes de sentirte listo porque estar listo es un mito. Y te vuelves alguien listo cuando empiezas. Si esta video te ayuda a dar ese primer paso, el siguiente te va a encantar. Haz clic aquí para saber si estás desperdiciando tu mejor momento creativo y ni siquiera te has dado cuenta. Recuerda que no tienes que saber quién eres para empezar, solo ser valiente por 10 minutos y mañana por otros 10. Hasta la próxima.